Vamos. Un segundo. El libro que comenzamos a leer en este Shabbat es el libro de Baikra, traducido del griego como Levítico. Baikra significa llamó. Este libro tiene la particularidad de desarrollar lo tamé y lo taor, lo impuro y lo puro. Y dentro de todo ese desarrollo está muy pormenorizado el sistema de sacrificios en la antigüedad. Téngase presente, cuando le fue dado todo este sistema a Israel, que en la antigüedad los pueblos solían sacrificar a personas, a sus dioses, y derramar la sangre de las personas y los corazones de las personas o el hígado de las personas, como una ofrenda a sus dioses. De ese sistema, la Torá, entre comillas, para ese momento, generó una revolución, diciendo que el sacrificio tiene que ser hecho a través de animales. Y si no tenías el dinero para comprar un animal y ofrendarlo, o de tu propiedad y ofrendarlo, porque eras muy pobre, entonces podías ofrecer el sacrificio del minjá, que era harina amasada, puesta en el horno, sin miel y sin levadura. ¿Vale? Todo un sistema. Con la destrucción del segundo templo, ya no haber más segundo templo, y no haber templo, se decidió, para continuar con el acercamiento a Dios, cambiar los 3 sacrificios diarios por 3 ciclos de oraciones diarios. Entonces hubo una transformación, un nuevo nivel de conciencia. Ya no hace falta la muerte de animales, ya la persona se puede acercar directamente a Dios solamente con la tefilá. Obviamente, se desarrolló con el paso del tiempo la idea de que cuando venga el Mesías, tiene que edificar el tercer templo, el templo del cual habla Ezequiel. Y cuando Ezequiel y Ezequiel habla sobre el templo, da medidas y formas que no son las del primer templo. Entonces, tiene que ser un tercer templo. Entonces se espera que cuando venga el Mesías haga ciertas cosas, entre las cuales se levante el tercer templo. Al Mesías se le piden muchas cosas, demasiadas. Todo lo que no nos gusta, estamos esperando que alguien de afuera lo venga a solucionar. Entonces, se confundió y se confunde la presencia del Mesías, que es el ungido, con la solución de los problemas que el hombre individualmente y colectivamente debería ocuparse de solucionar. Entonces, como no nos ocupamos de solucionarlo, porque somos todos muy egoístas, estamos esperando que alguien de afuera venga a solucionar. Entonces, que no haya más hambre, no haya más guerra, el dólar siempre sea barato, podamos viajar por todos lados, tener todas las casas, todo. Alguien de afuera lo va a solucionar. Es interesante que la sociedad occidental, con su religión occidental, también espera lo mismo. Cuando venga por segunda vez, entonces va a ser esto, y va a ser el otro, y va a ser, y va a ser. Siempre alguien de afuera tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque desde adentro no hemos desarrollado la capacidad de relacionarnos directamente con Dios. Entonces, le tiramos
el problema a alguien que lo solucione. Y así se conformaron y se conforman las religiones. Todas las religiones de todos los pueblos apuntan a un punto final de la historia de la humanidad. Todas. Y mientras van pasando las generaciones, los problemas nunca se solucionan. Y cada vez que hay un acontecimiento nuevo, se remarca que este es el tiempo final, ya viene la solución, ya viene. Y no viene. Es una hermosa manera de manipular y de mentirle a las personas. Pero es lo que conforman las religiones. La conformación de la religión se basa básicamente en la captura mental de las personas que la componen. Entonces le van prometiendo cosas que nunca se cumplen. Y después las van cambiando. Un ejemplo muy simple. Cuando apareció el euro en Europa, ese es el signo del 666, el fin de los tiempos. Hace más de 20 años. Entonces. Y así sucesivamente. Baikra en particular, este libro, comienza, como les mostré, con la Aleph más pequeña. Y hay una diferencia importante. Baikra significa llamó. Dios llama a Moshe. ¿Cuándo Dios lo llama a Moshe? Después de que el Mishkan, el tabernáculo se ha sido levantado, Dios lo llama para darle los distintos tipos de sacrificios que las personas podían y debían acercar a Dios. Y la Aleph aparece disminuida. Se interpreta que eso es por la humildad de Moshe. Como Moshe era el hombre más humilde de la tierra, como está escrito en Devarim, entonces se puso chiquitita esa letra, indicando la vergüenza que le daba a Moshe frente a todos, de que en realidad Dios lo estaba llamando a él y no al resto. Y hay una diferencia muy grande entre Vaikra y Vayeker. Cuando Dios se comunica con Bilam, el texto ahí dice Vayeker. La diferencia está en que a Moshe lo llamó específicamente y con Bilam fue fortuito el encuentro de Bilam con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que Moshe tenía la intención de servir a Dios. Y Bilam tenía la intención de tener dinero, poder y de que su nombre sea reconocido como el que bendice y maldice. Les recuerdo las palabras de Dios a Abraham: serán bendecidos aquellos que tú bendigas, serán maldecidos aquellos que te maldigan. Esa es la diferencia entre el egoísmo, yo, para mí, yo, el importante, con el servicio a Dios desinteresado y solo por amor. Rápidamente, ciertos sacrificios, el sacrificio Olá, que es el sacrificio por expiación, se ofrecía el animal, y la persona que lo ofrecía debía poner su mano sobre la cabeza del animal antes de ser degollado y decir públicamente al sacerdote que estaba hablando de él por qué ofrecía ese animal. Si no había una expresión genuina, me equivoqué, hice esto, hice lo otro, hice aquello, entonces
se comenta de que el cielo, Dios, no aceptaba el sacrificio de esa persona. Si la gente no tenía suficiente dinero, entonces ofrecieron sacrificio minjá, el cual es harina cocida al horno, sin levadura y sin miel. La levadura representa el Yetzer Hara, el impulso del mal, y la miel era utilizada por los sacerdotes paganos en sus cultos, entonces sin miel y sin levadura. Otro sacrificio es el sacrificio de Shelamim, que este es un sacrificio de agradecimiento. Cuando te pasaba algo bueno en la vida, Dios te protegía de algo, o te aumentaron el sueldo, tenías un mejor trabajo, o viajabas y volvías bien, viajabas en un barco y no se hundía, hoy en día sería viajar en un avión y llegar a buen territorio y querías agradecerle a Dios, hacías el sacrificio de Shelamim, que es muy particular. Shelamim, Shalem, paz, equilibrio, de ahí Shalom. Porque una parte quedaba en el altar, se quemaba, otra parte la comía el sacerdote, y la otra parte, la persona que la ofrendaba, hacía una comida con sus amigos y sus familiares y compartían el alimento. Porque es también un sacrificio de alegría, de paz, de agradecimiento. Todos estos sacrificios, según nos cuenta la Parashá Baikra, debían ser ofrendados por el sumo sacerdote o los sacerdotes, por los gobernantes, los Nishim, y por el pueblo en general. ¿Qué estamos diciendo? Son los mismos sacrificios para distintos niveles dentro de la sociedad. Quiere decir que el rol no te hace diferente. Sos responsable, sea cual fuere el rol que cubras. Y en ese sentido, ser sacerdote no te hace más que ser pueblo. Ser gobernante no te hace más que ser pueblo. Ser pueblo no te hace menos que uno o que el otro. Cada uno tiene un rol, nada más. Son roles, son trabajos. Nadie es más justo, santo y perfecto porque cumple un rol determinado. Cada uno tiene su rol. Trabajar, tener familia, no robar, no matar, hacer bien. Después tendrás el rol. Serás un sacerdote, serás un gobernante, sí. Pero cerrada la puerta, sos vos con vos mismo y con Dios. El rol es una función frente a los otros. Nada más. Entonces todos estaban en el mismo nivel. Dios enseña que todos tienen que estar en el mismo nivel. Y si el sacerdote, si el sumo sacerdote se equivocó, tendrá que ofrecer un sacrificio como una persona del pueblo. Porque si equivocó tiene que corregirlo. Sin pensar qué es lo que los otros dirán. O no, yo cómo voy a hacer eso, porque no, porque yo soy tal cosa. No sos nada, cumplís un rol determinado. Nada más. Obviamente, la humanidad en cierta medida ha avanzado y en cierta medida. Por ejemplo, los libros hablan de el tercer templo, bla, 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 bla. Ahora, de los que están aquí presentes, ¿no? ¿Llevarán una vaca para que la maten porque se equivocaron? ¿No les parece algo sanguinario? Si necesitan un animal, yo tengo mi gato Félix, se los puedo traer y lo puedo sacrificar. Claro, nosotros somos más avanzados. Entonces, eso era para la gente de la antigüedad. Lamentablemente, el 7 de octubre en Israel entraron unos terroristas y mataron a mucha gente.
y mandaban mensajitos a sus amigos y familiares diciendo: maté a 8 judíos, maté a una abuela, maté a este, maté a un bebé, lo degollé. Estamos hablando de matar gente. Ayer, en Rusia, hubieron hasta ahora 110 muertos, más 100 heridos. Un grupo de X cultura, X religión, de XX, se hace cargo de nosotros fuimos y matamos cristianos, lo publicaron así. Entonces, avanzamos en la tecnología, avanzamos en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, en los celulares, en las televisiones, pero internamente seguimos destruyendo al otro en nombre de ciertos ideales con los cuales queremos que el mundo sea diferente. Y la manera de que el mundo sea diferente es que nosotros seamos diferentes. No matando animales o matando personas. Ahora, esas personas que cometen esos extremos, que hay muchas maneras de cometer esos extremos, no solamente matando con revólveres o armas a otros, gobernando para pocos y que los demás sean todos muy pobres, es otra manera, matando a la gente por alimentación, que no reciban alimentación o remedios, es otra manera. Siempre es el dominio sobre el otro para yo estar mejor. Todos esos actos se hacen en nombre de una ideología, X ideología, que implica que esa ideología es el valor por el cual vale la pena matar a otros. De una manera o de otra manera. Para que eso entre, tiene que haber alguien que les hable. Un líder político, un líder religioso, alguien, no importa quién, alguien. No importa de qué religión, de qué grupo. Siempre tiene que haber un líder que guía a los otros. Generalmente los que llegan a esos extremos son personas que tienen un vacío interno. Entonces, ¿con qué lo llenan? Con que con esa ideología van a mejorar la existencia. O sea, que venga el Mesías o que mate a otros, siempre lo mismo, que alguien venga a solucionar todo. Por eso, cuando Dios pidió los sacrificios de los animales en reemplazo del sacrificio de personas, que era un gran avance para ese momento de la humanidad, pidió que la persona ponga la mano arriba del animal y diga: ¿ves? Este animal va a morir porque vos robaste, porque vos maltrataste, porque vos eso. Confesá lo que hiciste. ¿Qué tiene de bueno la confesión? Es abrir el corazón. A la verdad. Y ese es un interjuego que lo confundimos con que le estamos diciendo a Dios: sí, Dios, yo hice tal y tal cosa. Dios sabe lo que hiciste, no hace falta que se lo expliques. La cuestión es que vos lo escuches de vos mismo, que te abras a reconocer el error que cometiste. Si te abrís a reconocer el error que cometiste, ganaste el juego. ¿Por qué? Porque no lo vas a volver a hacer. Porque ya te diste cuenta que es incorrecto. Signos físicos de eso: te baja la respiración, te bajan los latidos del corazón, te relajás, te viene paz interior. Y uno se termina autodiciéndose: no voy a volver a hacer esto porque no es bueno. Ganaste la partida, sin matar a otro. Todas las generaciones
tienen voceros de la divinidad. Hasta hace algunos años, ahora los están viendo. Desconozco si es por la crisis económica en Argentina, que grandes espectáculos públicos, entonces, grandes predicadores, entonces, se llenaban las canchas de fútbol de gente, ¿no? Colectivos para acá, camiones para allá. En vez de hacer tanto show, ¿no es más sencillo enseñar a hacer el bien y mostrarlo y hacerlo? Cada generación tiene sus autolíderes. Y las personas se piensan que son elegidos por la divinidad. Entonces tienen el derecho a tener una vida económica muy alta, mientras que la gente que los viene a escuchar generalmente son muy pobres. No hay consideración por el otro. Qué grande que es la historia de Moshe. Siendo el líder más importante de su generación, de su momento, y uno de los más grandes de la historia de Israel, era el más humilde de todos. No buscaba para sí. Buscaba servir a Dios y buscaba que su pueblo sea un pueblo feliz. Quien busca eso, desecha las riquezas personales. Aunque tengas casa, auto y comida todos los días y plata para los remedios, está bien. ¿Para qué más? Cuando la gente que viene a vos no tiene para comer siquiera. La pregunta es, ¿no te da vergüenza? No, no le da vergüenza. Bueno. Sobre todo esto habló Yeshua. Lamentablemente Yeshua conocemos muy poco. Conocemos mucho lo que dijeron que hizo, pero tenemos muy pocos registros de lo que él específicamente dijo. ¿Por qué? En la antigüedad no había lápiz y papel, no había celular, no habían filmadoras. Entonces, es lo que dijo, lo que escuché, lo que me parece, lo que pasó. Entonces, cuando leemos los textos que hablan de su vida, que hacemos comparaciones, Mateo lo explica de una manera, Lucas de otra manera, el mismo texto, el mismo episodio. Se va explicando de distintas maneras el mismo episodio. Entonces, bueno, no que este lo dice así, que este lo dice así. En realidad es un conjunto, es un armado de cosas que pasaron, en las cuales el gran líder solamente fue tomado en directo y en vivo por Mateo. Porque Juan fue escrito en el 90, más o menos, mucho tiempo después. Y en un griego que no corresponde a Juan, porque es un griego muy exquisito. Entonces ahí hubo una retraducción de hebreo a griego. Tal es así que todo el Evangelio de Juan es totalmente cabalístico, pero bueno, quedó traducido al griego y se hay desarrollado libros y libros y libros y libros de Juan en griego. En realidad Juan era un discípulo de Yeshua. Y lo enseña y lo explica desde la cábala, desde el misticismo del pueblo de Israel. De todo esto habló Yeshua. Cuando él dijo, cuídense de los profetas que vienen a ustedes como ovejitas, pero por dentro son lobos. Por el fruto lo vas a reconocer. No se recogen buenos frutos de un árbol malo. Por el fruto lo vas a reconocer. ¿Cuándo desapareció la profecía en Israel?
último, Malaquías fue el último profeta. Ahí se termina el ciclo. ¿Para qué venían los profetas? ¿Para qué Dios mandaba profetas? Para corregir al pueblo y para corregir a los gobernantes cuando se equivocaban en la manera que dirigían la política y los arreglos de Israel en aquellas épocas. Después de la destrucción del primer templo, queda un espacio hasta el nacimiento de Yeshua y la destrucción del segundo templo. Hay todo un espacio donde se empiezan a desarrollar escuelas. Después de la destrucción del segundo templo, se hace hincapié en esas escuelas y sobre todo en Babilonia. Entonces surge el Talmud. Después de eso surgen maestros únicos. Y después de eso surgen maestros que lideran grupos. Hoy en día hay muchos grupos liderados por un gran rabino. Siempre aparece un líder para ir llevando. Lo interesante es que unos compiten con otros para ser los buenos, los únicos y los perfectos. Sea de un pueblo, de una religión, de otro pueblo, de otra religión. Por sus frutos los vas a reconocer. ¿Cuál es el fruto del profeta? ¿Por qué dijo eso Yeshua? Bueno, eso hay que entenderlo, evidentemente, en el idioma que habló Yeshua. Yeshua no habló en griego, no habló en arameo, habló en hebreo. La teoría del arameo radica entre el año 600 y el año 1000. Imagínense, 600 años después podemos decir cualquier cosa. El arameo era el lenguaje de las clases altas. El hebreo, recuperado en el año 160, antes de la era común, era el idioma del pueblo. Se han encontrado un montón de escritos de la época de Yeshua, todos escritos en hebreo, para que la gente común entienda. ¿Qué significa en hebreo? Por sus frutos los reconocéis. ¿Cuál es el fruto? La vivencia de la Torá. Entonces, aparece uno, no, porque Dios me mandó, porque Dios me dijo, porque te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Eso no es un profeta. El profeta no es el que te dice, mañana te vas a cambiar el auto, mañana, cuidado en la esquina te va a pasar tal cosa, mañana esto, no, mirá que va a pasar aquello. Ese es un mentiroso. Que cree que Dios le da algo para decir. Y entonces se pone a escala de algo que está escrito en la Biblia. Quiere cumplir una función que Dios le dio. Ese es el nivel más bajo de la conciencia. Lo interesante es que hay mucha gente, sí, él es profeta. Ella es profeta. Muy interesante. El profeta hace que la gente vuelva a vivir la Torá. Ese es un profeta. Pero después de que te haya dicho lo que tenía que decir, por el fruto lo vas a reconocer. ¿Cómo vive esa persona? ¿Es equilibrado? ¿Vive la escritura? ¿Hace el bien? ¿Sirve a Dios? ¿Tiene oración con Dios? El justo lo hace. El que se autotitula profeta, no lo hace. Porque el justo, el que trata de caminar como Dios lo ha pedido, no necesita que los otros le digan que tiene un título determinado. Lo hace por servicio a Dios. Y es muy difícil que te anticipe qué te va a pasar mañana. Porque el profeta no es eso. El profeta es el que llama a que corrijas el camino para servir mejor a Dios. Todo el libro de Baikra va a hablar sobre Taor, lo puro, también lo impuro. Vamos a ver los sacrificios, vamos a ver cierta alimentación, y un aspecto muy interesante que lamentablemente se olvida.
lamentablemente en la religión occidental se olvidan de que yo era judío, vivió entre los judíos, era rabino, usaba el talit. En aquella época se usaba la vestimenta larga, las túnicas, en las puntas tenían los tzitzit. Él lo usaba. Ya se los he enseñado. Por ejemplo, cuando la mujer con un problema de salud le tocó el borde del manto, dice el texto, traducción de ignorancia, le tocó el talit, y entonces se curó y yo le dijo, tu fe te ha salvado. Te ha salvado no significa que se iba al cielo, porque no se fue al cielo la señora, sino que salvado es solución de un problema. Tu fe en los tzitzit, en los mandamientos, es lo que ha hecho que tu problema se solucione. Bueno, Yeshua. A los 12 años, los padres lo llevaron al templo. Se perdió. Lo buscaban, no lo encontraban. Hasta que lo encontraron. ¿Dónde estaba? Estaba discutiendo con los ancianos, los rabinos importantes de la época en el templo. Discutir en el lenguaje hebreo no significa pelearse, sino intercambiar opiniones. Como no se conoce esto, iba y les peleaba a los judíos. Absoluta ignorancia. ¿Qué le enseñaban a los niños a los 12 años? Ya en aquellos años, los 13 años eran hombres, era otra sociedad. A los 14, a los 15 ya estaban casados. Empezaban a ser padres a los 15 y 16. Era otra sociedad. Bueno, ¿qué le enseñaban a esa edad de los niños? El sistema de sacrificios. Por lo tanto, Jesús estuvo metido en el templo y en el sistema de sacrificios. Tal es así que cuando se le acerca un mechorá, un leproso, le dice, si quieres limpiarme, limpia. Y le dice, bueno, te limpio. Lo tocó y se limpió. Y entonces pues Yeshua le dice, no digas nada, anda al sacerdote y ofrece la ofrenda. El mechorá, el leproso, se producía tasriá, lo que se traduce pésimamente como lepra, es una enfermedad en la piel. Producto de la yonará, de que la persona habló mal de alguien o mal de Dios. Entonces le venía el castigo. Entonces pues la persona tenía que ir al sacerdote para que le revisara el cuerpo y ver si la mancha creció o no creció, etcétera, etcétera, etcétera. Y si en ciertos días la mancha no creció, se lo declaraba limpio. Y declarándose limpio, tenía que ofrecer un determinado sacrificio. Y yo le dice, bueno, sí, está limpio, se nota que está limpio, queda puro, entonces anda y ofrece el sacrificio respectivo. Lo que significa que Yeshua nunca se apartó de la Torá y de la Escritura y cumplió, como todo judío, con lo que Israel hacía en ese momento. Si viene ahora, volvemos sobre el tema, yo dudo de que venga a decirte, mata una vaca para que Dios te perdone. Me parece que el nivel de conciencia de la humanidad en ese sentido ha mejorado. Ya no necesitamos matar a otro para que el otro sea una solución de nuestros problemas. Bueno, en resumidas cuentas, Vaikra y Vayeker. Vaikra, Dios te llamó. Muy bien. ¿Para qué? Para enseñarte, para que aprendas y para que des. Vayeker, me encontré con Dios. Ten cuidado cuando te quieren llevar por caminos que no son los correctos. Que lo van a hacer en nombre de religiones, de políticas o de lo que fuere. Hasta te pueden llegar a convencer porque te van a dar porque esto, porque el otro, porque aquello. ¿Sí?
y te podés perder. ¿Y de qué te perdés? De encontrarte con Dios. Porque todos los hombres estamos al mismo nivel y con la misma posibilidad de encontrarnos directamente con la divinidad. No necesitamos intermediarios de ningún tipo. Dios te creó, Dios te ama, Dios te espera, Dios te llama. Necesitamos una guía, el Mesías. ¿Qué hizo el Mesías? Enseñarnos cómo tenemos que vivir la Torá. Punto. Nada más. El resto son religiones que tratan de captar tu alma. Pero tu alma es libre. Eres libre del camino para encontrarte con Dios directamente. ¿Tenés errores? Arreglalo con Dios, sentate y arreglalo con Él. Todo se arregla. Si cada día lo dedicas a la oración, y si cada día lo dedicas a hacer el bien, van a llegar raudales de bendiciones a tu existencia. Y tu mundo se va a modificar. Tu mundo, el tuyo, tus amigos, tu familia, tu trabajo, tus conocidos, ese es tu mundo. Tu mundo no es a 20.000 kilómetros o 800.000 kilómetros. No, tu mundo es el mundo de todos los días. Tu comida es la de todos los días. Es el mundo que Dios te ha dado para que desarrolles tu alma. Para que cuando ya no estés en un cuerpo, estés unido a la fuente. Shabbat shalom.